y, y entonces arrancamos para tratar el tema de habilidades de un cerrador. ¿Por qué es importante yo como cerrador aprender cuáles son las habilidades y las técnicas para poder cerrar más ventas? Vamos a ir dándole unos minuticos. Wilson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi hermano Wilson, ese es un cerrador duro. Es un cerrador duro. Jesse Joy, Miss Hollywood, Harbinson. Bien. En lo que se van conectando, pues vamos a hablar un poquito sobre qué es un cerrador. Que voy a hablar de qué es un cerrador porque de repente hay personas que desconocen cuál es el término, como me pasó, que en algunos grupos que compartí la información, pues me sorprendió. Un cerrador es una persona que tiene las habilidades necesarias para poder concretar la venta, para ayudar al cliente en el proceso de cierre y contribuir a que él se pueda mover eficientemente de una etapa hacia la otra. Esto es lo que hace un cerrador. En las grandes empresas multinacionales no es de extrañar que tengan tanto vendedores como cerradores. ¿Por qué? Porque vender pueden muchos, pero cerrar es solamente para aquellos que deciden realmente desarrollarse. Demanda un poquito más de preparación que simplemente un vendedor. Entonces la invitación el día de hoy es de que tú puedas lograr ser un gran cerrador. Desde el punto en que tú te encuentres dentro de una empresa, ya sea en el área de finanzas, de mercadeo, de ventas, de mantenimiento, de producción, probablemente tú te encuentres en una situación de presentar proyectos que quieras evidentemente vender como una propuesta y luego pues cerrar. Entonces, si tú te encuentras en esa posición, este mensaje es para ti. También, si trabajas en la parte comercial de venta, indudablemente que te interesa conocer cuáles son las habilidades de un cerrador. Y además, también, si eres un emprendedor y estás iniciando un proyecto de negocio propio, pues ni mencionarlo, ¿verdad? Está de más. Necesitas aprender a cerrar la venta. Entonces, yo creo que en un minutico que demos de más, pues podemos arrancar ya. Y vamos a estar hablando de 3 habilidades fundamentales que tienen que tener todo cerrador. Habilidades hay muchísimas habilidades que podríamos hablar, pero por razones de tiempo solamente vamos a tocar 3 habilidades que son fundamentales para todo maestro cerrador. Entonces, vamos a empezar con la habilidad de reconocer que el rechazo no es personal, el rechazo no es a ti. Un gran cerrador sabe que el rechazo no es a su persona, sino es al producto. Puede ser que el cliente o el comprador no haya entendido cómo tu producto o tu propuesta puede beneficiarlo. Por tanto, no obtempera, no toma la decisión de comprar tu producto y es la responsabilidad de uno poder lograr eso. O sea que hay que estar consciente de que el rechazo no es personal, el rechazo es al producto y un buen cerrador lo reconoce, un buen cerrador lo sabe, un buen cerrador pide el cierre, no obstante lo que sea lo que venga de allá hacia acá. Porque ¿qué sucede? Porque hay personas que no piden el cierre, porque hay personas que no se atreven a hacer la gran pregunta. Bueno, pues simplemente porque tienen miedo de lo que pueda suceder de allá hacia acá. Tienen miedo al rechazo, miedo a que le digan que no, miedo a que el cliente no esté decidido a comprar el producto. Y bueno, pues eso surge de muchísimas inquietudes que vive el vendedor en ese momento. ¿Como cuáles? Como que no tiene suficiente prospecto, no tiene suficiente cliente y entonces evidentemente le da pereza preguntar por el cierre y encontrarse con la gran palabra no. ¿Qué hace un vendedor estrella, un vendedor aguerrido? Bueno, un vendedor aguerrido pide el cierre de manera enfática. Lo pide pues porque él sabe que a raíz de los cierres que pueda lograr es que va a generar su ingreso o su comisión o que su negocio pueda llegar a próximos niveles de éxito. Entonces la habilidad número 1 de todo cerrador es reconocer que el rechazo no es personal. Esto viene con la seguridad, con la determinación, con una correcta actitud que se logra a través de una educación continua, leyendo libros, escuchando audio, reconociendo cómo realmente mi propuesta agrega valor al cliente, ¿verdad?
y entonces en ese sentido pues eso me da seguridad. Una segunda habilidad que vamos a tratar es el tema de la insensibilización sistemática. Es un término que yo lo utilizo bastante en las conferencias, en las charlas que doy, y es un poco complejo como se menciona, pero la realidad es que esto lo que quiere decir es que uno pierde el miedo cuando se enfrenta o se expone a esas situaciones o eventualidades que le transmiten ese miedo. Por tanto, si te da miedo pedir el cierre, si te da miedo hacer la gran pregunta, pues evidentemente que mientras más tú los practiques, mucho menos miedo te va a dar. Los miedos son miedos aprendidos. Uno no nace con miedo. Solamente hay dos miedos que vienen intrínsecamente con el ser humano. Uno es el miedo a caer y el miedo a los sonidos altos. Esos son los dos únicos miedos que vienen intrínsecamente con el ser humano. Por tanto, si te da miedo pedir por el cierre, si hay que qué va a pensar este cliente, que se puede incomodar o se va a sentir mal, realmente, mi amigo, debes de tener la determinación y la seguridad de que tu propuesta agrega valor al cliente y hacer la gran pregunta. Párate frente al espejo antes de tú salir de tu casa y hagas este ejercicio. Yo lo utilizo mucho con mis vendedores. Extiende tu mano derecha, así, déjame ver que se ve ahí, y haz lo siguiente. Deme la tarjeta, deme el cheque, deme la orden de compra. Y al hacer ese ejercicio, antes de salir de tu casa, tú te estás condicionando mentalmente a poder hacerlo delante del cliente. Porque eventualmente necesitas hacerlo, necesitas pedir el cierre de manera enfática, demostrar la seguridad. Los clientes te van a poner a prueba, los clientes te van a retar, van a querer ver si eres tú la persona que se merece el resultado y tú tienes que demostrarlo, tú tienes que transformarte en esa persona para poder lograrlo. Correcto. Entonces está también el tema de controlar tus emociones. Un gran vendedor controla sus emociones y un buen cerrador pues maximiza el uso de estas emociones. ¿Qué sucede? Cuando uno está en el momento de la negociación, hay una técnica que se llama poker face. Poker face significa mantener una postura ecuánime, tranquila, no demostrar intereses, para que la otra parte pues se vea como tentado a hacer alguna oferta, alguna propuesta o a poner algo en la mesa que sea realmente interesante. Entonces, un buen cerrador conoce eso y utiliza sus emociones para poder, para que le sirvan en beneficio de lograr estos cierres. También está el tema de cuidar el lenguaje corporal. Parece increíble, señores, que las personas pasan tan de alto. Yo no sé si te ha pasado cuando tú estás con un cliente o con una persona que te está vendiendo y está así, o que tiene el pie, y eso es, yo tengo vendedores que parece que tienen un tic nervioso en el pie, o tenía, ¿verdad? Y señores, todo eso, todo lo que uno manifiesta con el cuerpo está mandando un mensaje. Dicen que el 60% es comunicación no verbal, un tanto por ciento lo que se dice y un tanto por ciento cómo se dice. Entonces, debes de controlar lo que es la comunicación no verbal, porque es la mayor parte del mensaje que tú estás enviando. Si tu cliente identifica que tú tienes un nivel de ansiedad alto, probablemente no vaya a comprarte. ¿Por qué? Porque simplemente él va a entender que tú lo que quieres es su comisión y realmente tú estás ahí para apoyarlo a tomar una decisión que lo va a beneficiar de alguna manera, que él va a mejorar su estatus o que realmente va a solucionar un problema que tiene presente. Entonces, no hace sentido que uno esté con movimiento, tú sabes, cómo se pone la gente. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero eso es increíble. Hay gente que no puede mantener un pie. Y no, que yo soy hiperactivo. Tranquilo, no importa que tú seas hiperactivo. Tú tienes que estar en control total de tus emociones, de tu estructura física, porque estás enviando un mensaje. Entonces,
También debes de proyectarte como un profesional. Un buen cerrador tiene que proyectarse de manera profesional. Miren, yo quisiera no tener que hablar sobre el tema, pero hay una realidad. En República Dominicana, las cosas inician, o sea, la persona te va a tratar por cómo tú luzcas, como tú te proyectes. Y evidentemente, si yo reconozco que hay esa situación en nuestra cultura, yo tengo que utilizarla a mi favor. No hace sentido que yo no logre proyectar esa imagen profesional, porque evidentemente me va a hacer quedar mal ante mi cliente. Entonces yo tengo que tener todos los puntos a mi favor para que si la negociación no se da, no sea por mí. De repente tú te estás iniciando en el mundo de los negocios, en el mundo de las ventas, no tienes una chaqueta, no tienes un buen traje o no tienes una buena corbata o un buen ropero que puedas utilizar para trabajar, y tranquilo, no es que hay que tener un arsenal de ropa para eso, es simplemente que te vea profesional, bien afeitadito, secaladito, recortadito, tú sabes, o sea, que salga bien a la calle, que te vea decente y que puedas brindar tu mejor sonrisa. A la gente le gusta hacer negocio con la gente que sonríe, no sea un cara dura, no sea una persona desagradable, no sea, tú sabes, hay gente con la que uno no le gusta tratar, hay gente que se acercan a donde uno y realmente y realmente uno lo que quisiera es ni tenerlo cerca. Pues por tanto, tú debes de ser un encantador de personas. Esa es la palabra, tú debes de ser un encantador de personas. Entonces, volviendo con el tema de insensibilización sistemática, lo que tú tienes que hacer es exponerte al momento del cierre. Exponerte al frente de tu cliente, lograr esa exposición para poder disminuir estos niveles de miedo. Esos miedos, compañero, amigo, esos miedos fueron programaciones mentales que otra persona puso en ti. No fuiste tú que decidiste que esas cosas te causaran miedo. Fueron producto de las situaciones o de la experiencia que tú viviste. No te subas ahí que te va a caer, no hables con extraños, no pidas las cosas a la clara. Toda esa programación, todas esas cosas son las que te han llevado a ese punto de que tú sientes temor al rechazo, de que cuando uno pide el cierre le digan que no. O sea, que supera todo eso, quítate toda esa programación, métete un nuevo cassette y sal a cerrar la venta. Un tercer punto que para mí es sumamente interesante: hay que reconocer que la profesión de nosotros, la profesión de ventas, es una profesión altamente bien remunerada. Y yo tengo que entender que yo estoy construyendo mi imperio. Si yo entiendo eso, si tú entiendes eso, a mí no me va a dar pereza pedirle el cierre al cliente. Si yo tengo un buen producto que satisface una necesidad y que responda a una solución de un cliente y que resuelve un problema, yo tengo que pedir el cierre y seguir construyendo mi imperio día a día. ¿Por qué? Porque la vida pasa en un pestañear. La vida, estamos aquí hoy y podríamos estar de paso, hoy sí y mañana no. Entonces, las cosas grandes que uno quiere hacer y que decidió establecerse como metas, tiene que llevarla a cabo. Yo tengo que construir todas aquellas cosas con las que yo he soñado. Por ejemplo, mi hija me dice que por qué que yo voy a trabajar tanto y que por qué yo no me quedo con ella. Y yo no le digo que yo voy a trabajar, porque el trabajo, yo busqué una vez la definición de trabajo en el diccionario y era una cosa horrorosa. Sin embargo, yo le digo a ella que yo salgo a construir todos los días el sueño. El sueño. ¿Tú sabes por qué? Porque en mi caso, y te invito a que también lo hagas a ti, yo tengo grandes metas que quiero lograr por y para ella. Y es una pregunta que quiero hacerte a ti. Si tú no ganas, ¿quién pierde? ¿Quién viene contigo? ¿Cuáles son las personas que tú arrastras en ese escenario? O sea, ponte a pensar por un momento. Si lo que tú hicieras
si lo que tú haces haría que tu familia completa sonriera y gozara de felicidad, no valdría la pena hacerlo. Entonces, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué te limitas? ¿Por qué no haces la parte que a ti te toca? Hay que saber y reconocer lo que uno está haciendo, que es construyendo un futuro para su familia, construyendo el sueño. Entonces, quise compartir esas 3 habilidades de un maestro cerrador: entender que el rechazo no es personal, exponerse a ese rechazo para poder superarlo y para que no sea ningún tema de miedo, perdón, y entender que tú estás construyendo tu imperio. Esos 3 aspectos fundamentales te van a ayudar a estar en conciencia y tener una mente clara de por qué o de lo que tú estás haciendo. Entonces, a eso yo le agregaría el tema de la seguridad, de la determinación al éxito a través de la lectura, a través de la asociación con personas, como te mencioné anteriormente, y a través de asistir a actividades puntuales que eleven tu nivel de pensamiento y que te permitan crecer personal y profesionalmente. Si te gustó el video, voy a subirlo a YouTube. Te puedes suscribir en mi canal, Pedro Guzmán RD en español. También puedes ir al link de la bio y registrarte en Instagram para poder recibir contenido de valor a través de las publicaciones que vamos a estar haciendo. Para mí es un placer. Espero que haya podido ser de su agrado y nos vamos a mantener en contacto. Muchas gracias.